Punto 10 del orden del día, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a la bonificación del IBI a viviendas públicas. Tiene la palabra el equipo de Izquierda Unida. ¿Sí? Moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida para su aprobación en pleno sobre medidas sociales consistentes en bonificación del IBI a vivienda del Parque Público de Andalucía en este municipio. Exposición de motivos. El Parque Público de Vivienda en alquiler de este municipio está ocupado en su mayoría por trabajadores y trabajadoras y en todo caso por familias con escasos recursos económicos. La EPSA ha intentado en los últimos meses medidas para paliar los efectos de estas medidas, tras recibir el dictamen 268/2012 del Consejo Consultivo de Andalucía, en su sesión de 18 de abril de 2012, en el que sitúa que es una obligación ineludible para EPSA la repercusión del IBI a los inquilinos de viviendas arrendadas de titularidad de esta empresa pública. Se trata de medidas para que dicho coste no sea excesivamente oneroso para familias que tienen en su mayoría escasos recursos económicos, pues estas fueron las condiciones para el acceso a las mismas. Reproducimos el párrafo de conclusiones de dicho dictamen. Por las razones expresadas en este dictamen, este Consejo Consultivo considera que puedan establecerse las siguientes conclusiones. Primera, EPSA puede y debe repercutir la parte de la cuota líquida del IBI que corresponda sobre los arrendatarios, debiendo hacerlo de conformidad con el texto refundido de la Ley de Hacienda Local, en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada arrendatario o cesionario del derecho de uso. Segunda, dicha repercusión responde a un mandato legal indisponible para la entidad arrendadora y para los arrendatarios, que están obligados a soportar dicha repercusión, con independencia de que la misma esté o no contemplada expresamente en sus respectivos contratos. Tercera, tratándose de una obligación que gira en torno a un tributo de carácter periódico que se devenga el primer día del ejercicio, el primer día del periodo impositivo, coincidente con el día natural de la aplicación de dicha repercusión en el caso de contratos anteriores a la entrada en vigor de la vigente redacción del artículo 63.2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, no supone ningún tipo de retroactividad contraria a lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Constitución y 10.2 de la Ley General Tributaria. Por lo que atañe a la pregunta que se formula en relación con los contratos anteriores al 9 de mayo de 1985, es evidente que procede la repercusión del IBI por las razones expresas en este dictamen. Por una parte, se ha intentado, al amparo del artículo 23 de la Ley del Catastro, rebajar los valores catastrales, ya que este artículo recoge que los valores catastrales no deben superar su valor administrativo. Por otra parte, presentando alegaciones y recomendaciones a los ayuntamientos para que, al amparo de la nueva Ley 16/2012 de 27 de diciembre, denominada popularmente como Ley Eurovega, se puedan establecer bonificaciones en el IBI de hasta el 95%. Se podrán establecer bonificaciones de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés social o de utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, etc. Parece claro que en estos momentos de crisis este ayuntamiento debe tener una sensibilidad especial para con las familias más humildes de esta población. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, presenta al Pleno para su aprobación si procede la siguiente moción. Primero, el Pleno del Ayuntamiento acuerda establecer una bonificación del 95% en la cuota del IBI de las viviendas en alquiler de la EPSA de este municipio, al objeto de contribuir a paliar las consecuencias del pago de este impuesto municipal a las familias que habitan estas viviendas. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento apoya las acciones y alegaciones de la EPSA en la gerencia territorial del catastro tendente a rebajar el valor catastral de esta vivienda y, por tanto, su cuota final para esta familia. Y tercero, el Pleno del Ayuntamiento solicita se arbitren compensaciones económicas por parte del Ministerio de Economía y Hacienda para paliar el efecto de estas bonificaciones sobre la arca municipal. ¿Intervenciones? Bueno, solamente quiero hacer una pregunta que en el comentario ustedes dicen que la ley de Eurovega, que en aquellos inmuebles en los que se desarrolla actividades económicas que se han declarado de interés social, pues, según nosotros hemos visto y hemos estado desmenuzando esto, no tienen encaje ninguno dentro de la Ley de Haciendas Locales. También hemos visto que no sabemos qué actividad económica en función de eso se está realizando en esta vivienda. También hemos estado mirando
que, bueno, que estas viviendas tienen el mismo régimen que cualquier otra de otro tipo, la misma vivienda que hay al lado, que se vendieron y la están utilizando las personas, los vecinos que las compraron, o por ejemplo lo de las casillas que hay abajo. Entonces, lo que no entendemos es que la Junta de Andalucía, teniendo la situación como la que estamos, pues no busque una forma de subvencionar o pagar este IBI, que como bien dice también la moción, repercute mucho en las arcas municipales, porque si hacemos esto, indudablemente tendremos que hacerlo con todas las viviendas de protección oficial de este municipio. No se puede mirar a una persona de una forma y a otra persona de otra. Por eso este equipo de gobierno, lo que ha hecho ha sido meter a una empresa para que revise todo el catastro de este ayuntamiento. ¿Con qué intención? Pues la intención de que todos paguen en relación a lo que tienen y que todos intentar que hay familias, que vosotros bien todos conocemos, no familias, sino situaciones en las que la gente está pagando por un solar cuando tiene una vivienda enorme y se están aprovechando de los demás ciudadanos. Y lo que estamos intentando es hacer la manera de ponerlo todo al día y bajar este impuesto de bienes inmuebles, que como recordaréis estaba en el 0,7, ya se bajaron hace años, se bajó al 0,6 y nuestra idea es rebajarlo aún más, para que las personas paguen menos por lo que se llamamos todo popularmente la contribución de las casas. Esa es nuestra idea. Por tanto, el Grupo Municipal del PSOE, pues nos vamos a oponer porque consideramos que sería un agravio comparativo de unas familias con respecto a otras. ¿Sí? A nosotros nos parece magnífica la labor que estáis haciendo de revisión del valor catastral efectivo y real de todos los inmuebles del municipio. Efectivamente, eso es una cosa que es necesaria porque ahí es donde está el agravio comparativo en la mayoría de los casos. Sin embargo, acogerse a esta medida, que es una propuesta que tampoco va a suponer un gran daño económico para el ayuntamiento, porque no son tantas viviendas ni tampoco su valor es tan enorme, pues supondría una demostración pues, de la voluntad política efectiva que vosotros manifestáis reiteradamente de apoyar a las familias que tienen más dificultades económicas, porque si, vamos, que recordarlo, no hace falta que lo haga, pero todos sabemos que las viviendas a las que se refiere esta moción son viviendas de muy bajo coste, de muy poca superficie, donde efectivamente, como tú decías hace una mejilla, están viviendo a veces pues, muchas personas en unas condiciones pues, no siempre ideales, ¿no? Y efectivamente lo que ha visto Izquierda Unida en ese resquicio legal sí que se puede, de hecho se está haciendo en otros ayuntamientos, se está aprobando. Entonces, si existe el resquicio legal y existe también la voluntad política, de la cual no queremos dudar, pues ¿por qué no intentar ayudar en esto que supone para estas familias que lo están pasando tan mal, pues un dinero que a lo mejor a quien tiene la economía más saneada no le supone tanto, pero a esas familias sí que le supone a veces pues 50 euros, 60, 70 euros es mucho dinero para esta familia, aunque sea una vez al año. De todas maneras, si vosotros lo tenéis claro, lo habéis estado revisando y lo tenéis muy claro, pues nada, vosotros sois dueños de vuestro voto y de vuestra voluntad política también. Ahí no tenemos nosotros por qué discutir nada más. Como tú también bien lo dices tú, nuestra voluntad política, por supuesto, siempre ha sido, lo ha ido a ser, está siempre al lado de las personas más desfavorecidas. Por eso mismo, como habéis visto, en los mismos presupuestos hemos incluido una partida presupuestaria para la renta de garantía mínima de subsistencia, en el que hemos aumentado de 20.000 a 40.000 euros para precisamente dar trabajo a esas familias que no tienen absolutamente nada. Es decir, que nuestra voluntad política siempre está y va a estar al lado de las personas que más necesitadas están. Entonces, lo que no podemos hacer es coger y, como hemos dicho también, realizar ese agravio contra otras familias. Supone un problema para esta familia, indudablemente, como para muchísimas familias más del pueblo y de España. Vamos, eso es ineludible, eso está muy claro. Pero lo que no podemos nosotros es mirar a una persona de una manera y a otro de otra,
porque la situación de toda la familia, desgraciadamente, en menor de la mayoría, es una situación bastante complicada. Entonces lo que tenemos que hacer, todo el mundo tenemos que hacer lo mismo y no hay más remedio. Lo que sí le pido yo a la Junta de Andalucía que por favor que vea la forma de poder subvencionar esto de manera que no repercuta en nuestros inquilinos. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Usted dirá, punto 11 de moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre el apoyo al pueblo saharaui. Tiene la palabra el portavoz del Partido de Izquierda Unida. El 8 de noviembre de 2010, el campamento de Dein Izik, a las afueras de Layún, organizado por miles de personas saharauis para protestar por sus deplorables condiciones de vida, fue disuelto violentamente por las fuerzas de ocupación marroquíes, causando víctimas y desaparecidos. Este campamento de 20.000 personas pretendía denunciar la situación en que viven los y las saharauis en el territorio no autónomo del Sáhara Occidental, último territorio de África pendiente de descolonización bajo tutela del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una situación de continuas violaciones de derechos humanos, expoliación de sus recursos naturales, detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas. En lo que se ha venido a reconocer como el inicio de la primavera árabe, con esa disolución violenta por parte de la fuerza ocupante marroquí, el régimen de Marruecos procedió a detener y a obtener declaración bajo tortura a 24 saharauis para responsabilizarlos de la muerte de agentes marroquíes en los acontecimientos de la violenta disolución de Dein Izik. Posteriormente, a pesar de no tener jurisdicción sobre el territorio no autónomo del Sáhara Occidental, el régimen marroquí procedió a juzgarlo en un tribunal militar que, a juicio de numerosos observadores internacionales, no contó con las debidas garantías por falta de pruebas. Las armas con las que supuestamente fueron asesinados los agentes carecían de huellas dactilares de los acusados. Además, solo se practicó una prueba forense y no se realizó ningún test de ADN. Tras 9 días de juicio y 7 horas de deliberación, el Tribunal Militar marroquí condenó a 9 activistas a cadena perpetua, a 4 a 30 años de cárcel, a otros 10 a penas de entre 20 y 25 años y a los 2 últimos a 2 años de cárcel. Estas durísimas penas suponen un nuevo atentado contra el pueblo saharaui, contra su derecho de autodeterminación y su existencia, ya que se trata de un pueblo sometido permanentemente a violaciones por parte de la fuerza ocupante marroquí. Diferentes instituciones europeas, parlamentos nacionales y el propio Parlamento Europeo han venido sistemáticamente denunciando estas violaciones y exigiendo que la misión de las Naciones Unidas desplegada en la zona monitorice el respeto a los derechos humanos del pueblo saharaui. El pasado 7 de febrero, la última sesión del Parlamento Europeo aprobó su mandato para la 22ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a celebrar en Ginebra del 25 de febrero al 22 de marzo, donde se solicita, además de una solución justa y duradera al conflicto mediante el ejercicio de un referéndum de autodeterminación, la libertad de todos los presos políticos saharauis. Resolución del Parlamento Europeo de 7 de febrero de 2013 sobre el 22 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Manifiesta su preocupación por el derecho que sigan violándose los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Pide que se protejan los derechos fundamentales del pueblo del Sáhara Occidental, incluidos la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho de manifestación. Exige la liberación de todos los presos políticos saharauis. Saluda el nombramiento de un enviado especial para el Sahel y destaca la necesidad de un seguimiento internacional de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Apoya una solución justa y duradera del conflicto basada en el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía somete a la consideración del excelentísimo Ayuntamiento al Pleno acuerdan, primero, suscribir al mandato del Parlamento Europeo a la 22ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y exigir al Reino de Marruecos la libertad de todos los presos políticos saharauis
incluido el grupo de 24 presos de Dein y Zik, recientemente condenados por un tribunal militar marroquí, así como pedir la protección de los derechos fundamentales del pueblo saharaui, destacar la necesidad de un mecanismo internacional de seguimiento de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y apoyar una solución del conflicto basada en el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, como establecen numerosas resoluciones de las Naciones Unidas. Segundo, enviar el presente acuerdo al Ministro de Asuntos Exteriores, embajador de Marruecos en Madrid, al Presidente del Congreso de Diputados, al Presidente del Senado, Presidente del Parlamento Europeo y a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. ¿Intervenciones? ¿No hay intervenciones? Pasamos a votar el voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Punto 12, cuestiones de urgencia. ¿Tiene usted alguna cuestión de urgencia? ¿No? Pues pasamos al punto 13, ruego y preguntas. Si quiere... Sí, me gustaría, antes de empezar el punto de ruego de preguntas, pues contestar al portavoz de Izquierda Unida, señor Pérez, contestarle porque en el anterior pleno, tras debatir el punto 4, el convenio entre la Consejería de Fomento y Vivienda y tal, al final del debate comentó usted, bueno, dijo que pedía un ruego, que cuando tuviésemos esta información que no la demoráramos en el tiempo. Entonces el señor alcalde le... Sí, bueno, lo puede ver en el vídeo si quiere. Entonces el señor alcalde le comentó que recibimos el correo electrónico el día... Uno para cada portavoz. Le comentó que recibimos el correo el día 12 de marzo y lo presentamos el día 25 en pleno. Y lo único que mentimos fue que en vez de tardar 15 días en presentarlo fueron 12. Por eso... que yo creo que el ruego queda aclarado. Ustedes decían que tenían conocimiento desde enero de todo este convenio y nos dijeron que nosotros también teníamos que saberlo. El correo nos llegó en marzo, como usted puede comprobar. ¿De acuerdo? También el alcalde dijo que el convenio ya venía de diciembre o noviembre, llevaban 4 o 5 meses. No, pero ya... No, dijo en el perdón. También está grabado. Pero yo lo que digo es que nosotros tenemos un convenio con Diputación, tenemos un convenio con Diputación hace unos meses. Pero que este convenio nosotros lo recibimos, como le he demostrado ahí, lo recibimos y podemos recibirlo, incluirlo de inmediato en el pleno siguiente, que fue a los 12 días. Y que nosotros no demoramos ninguna información, y más de esta importancia para nosotros. Entonces, no es así. Recibimos la información y enseguida la metimos. Así que no teníamos que... Lo que le dije yo, le estaba contando totalmente la verdad y no tenía usted conocimiento de realmente de cómo estaba. Si me permite. Sí. ¿Cuál más preguntas? Sí. Bueno, solo decir que sí, efectivamente, por un lado se dijo usted eso, y por otro lado dijo que ya llevaba ese convenio 4 o 5 meses. O sea, está dentro del mismo pleno. Primero dice y luego se desdice. Pero bueno, que no hay ningún problema. También está grabado. Esto no nos lleva a ningún sitio. Sí, más que nada, Jesús, no es por nada. Es que esto no lleva a ningún sitio. Aclarar, usted hizo un ruego. Nosotros, hombre, a mí me gustaría también aclarar otras cosas que son mucho más importantes. Pero a ver, mucho más importantes. Y me gustaría aclararlo. Y vosotros no queréis aclararlo. No queréis aclarar. Contestamos las cosas pequeñas y tontas, como tú dices, y las importantes también las contestamos. Hombre, yo estoy en desacuerdo plenamente con lo que acaba de decir, pero bueno. Ya está, Si aquí el tema está que esto está muy bien estudiado, que llegamos y decimos lo que tenemos que decir y se ha acabado, ¿no? No, mira, Jesús, se puede intervenir. Mira, lo que se dijo, quiero recordártelo, lo que se dijo es que nosotros llevamos varios meses ya actuando enteros con Diputación, con el proyecto de Diputación, que llevamos ya 4 o 5 meses. Y esto era nuevo, que esto había llegado ya. Y te dije que esto llevaba 2 o 3 días, esto es de la Junta, esto no es de Diputación, pero de la Diputación llevamos 4 o 5 meses. Con esto llevamos 10 o 13 días, que fue lo que presentamos. Eso fue lo que dije.
Va a por favor. Yo tengo una pregunta. Sí. Has dicho hace un poquillo que habéis pedido el taller de empleo, ¿no? Pues nada, que si puedes dar una información del contenido de ese proyecto que habéis, los módulos que va a tener, en fin, los contenidos que va a tener, sí. Y ya está, y esa es la única pregunta que tengo hoy. Sí. Sí. ¿Más preguntas? Sí. En el decreto 2552 hay dos facturas de 3.458 y 2.670 y pico. A ver si me pueden decir de qué son esas facturas. Estas que están a nombre de una persona, y por no decir el nombre ahora. Sí. Eso sí. Luego, el decreto 2561 también son 1.178,10, otra factura. También está a nombre de otra persona. En la bolsa de trabajo de jardinería, porque se están contratando a unos trabajadores un mes, a otros 5 días. Y luego, en la relación de facturas que hay con orden de pago, hay una de un vivero privado, que aquí corresponde esa factura. Y ya esto no sé si es cómo hacerlo ya, si me puede decir, las funciones de la concejal de trabajo, las funciones, porque el otro día tuve acceso a la documentación y me dijo que no me las podía decir porque eran las propias de la concejalía de cada uno. Pero, por ejemplo, las de Lola estaban, las de Eloy estaban, y las de ellas, si, por favor, si me las pueden decir. Muy bien. Empiezo contigo, María Ángeles. El taller de empleo, o sea que el taller de empleo va destinado a jardinería, tiene un módulo para 12 personas, porque es lo que no van a probar, y se empezará pues, en el momento que nos decida. Es lo que se ha solicitado. Entonces se solicitó en tiempo y forma, y luego, si no lo aprueban, pues luego tendremos que presentar el memoria, pero eso fue lo que se solicitó. En cuanto a concejal del Partido Popular, esa factura, así a punto pronto, no me puedo acordar de todas las facturas, pero creo que viene como, creo que es del programa de consumo, creo que, pero bueno, de todas maneras en el siguiente pleno se lo aclararé a usted también. Igual que estas de dinero privado, bueno, también se lo aclararé, porque así a punto pronto, yo sé que se ha comprado, porque hemos estado comprando pues, lo mismo que se compra en los sitios. Hay algunas plantas que se compran en vivero privado y otras se compran en Diputación. Lo que hemos podido comprar en Diputación, que es muchísimo más barato, porque nos hacen unas bonificaciones enormes. Lo hemos comprado ahí, por ejemplo, lo de los árboles que se han sembrado en todo el pueblo, eso por ejemplo ha venido allí, porque es un ahorro enorme, que creo que alrededor del 70 y tantos %. Así que, y luego los precios, eso es la bonificación, y luego los precios son también mucho más, muy inferiores. Pero la Diputación tiene una serie solamente tiene una serie de árboles, tiene una serie de cosas que no tiene, que no podemos acceder. Entonces tenemos que comprar de un sitio y de otro, como todos los sitios. ¿Bien? En cuanto a la jardinería, es cierto, hay personas que se dan 5 días, se están dando 5 días, y a una persona pues, se le ha dado un mes. ¿Por qué? Te digo por qué. Porque se necesitaba una persona para intentar intentar echarle veneno a las malas hierbas del pueblo que estaba como tal, los jardines, intentar los jardines. Y para eso hace falta una persona con carnet para poder manipular esos productos. Y entonces, pues claro, lo que hemos estado buscando dentro del listado, y cuando hemos encontrado a esa persona, no es que no hay más, es que no hay muchísima más gente con el carnet de manipulación, para poder manipular de productos fitosanitarios se llama. Entonces, pues se le ha metido para poder echarle veneno a todas esas malas hierbas que hay en el pueblo. Y en cuanto a la función de los árboles, esto ya le dije a usted el otro día que la concejala de empleo realiza la actividad propia de su cargo, eso digo usted, pero recordarse de usted, más todas aquellas que el alcalde le disponga. Y también le digo a usted que en los cargos electos, pues están lo mismo que los cargos que no son electos, se está realizando
se está realizando un estudio para determinar las funciones de cada uno. Eso fue lo que creo que lo que dijo usted, y creo que no estaba del todo, yo creo que está medianamente claro de que no se han terminado esas funciones. Cuando esas funciones se terminen y se... Pero sí que las de ella estaban, las de Eloy también, porque las de ella, digo un usted, ejemplo, solo sí. una, ¿qué? Una, Sí, que me diga alguna. Vamos a ver. No, me está diciendo las funciones propias de su concejalía. Sin embargo, vamos a intentar hablar porque si no nos enteramos. Vamos a hablar cada uno cuando le toque y cuando yo le dé la palabra, porque si no, aquí veamos un lío que no se entera nadie que no esté oyendo, ni tampoco ni por radio ni por televisión. Entonces, pues cuando hable uno, por favor, vamos a guardar un minuto de silencio, si vamos a normal. Entonces, ya le expliqué que eso fue una iniciativa, eso fue lo que se puso inicialmente para hacerse, que en ningún momento eso está aprobado por ningún lado, que no está aprobado, simplemente lo que se hizo fue una propuesta de la alcaldía para ver, para sondear cuáles son las funciones que hay y a partir de ahí elaborar ya la propuesta definitiva. Que se lo dijo usted el otro día y creo que se lo dije claro, que eso no está totalmente arreglado, que no está finalizado el proceso, que el proceso se finalizará y cuando se finalice, como le dijo usted, se le ponerá y se le dará para que usted lo vea, a usted y a cualquier persona que venga. ¿Puedo yo? Sí, por supuesto. Pero no hay un avance. ¿Desde cuándo está? Desde septiembre, octubre, noviembre, febrero, marzo, abril. En 7 meses no podía hacer un sondeo como se ha hecho de los demás. No. ¿Pero quién tiene que hacer sondeo? ¿Yo? No, él ha dicho que yo creo que sondeo. no lo estamos entendiendo. Sí, no estamos entendiendo. Él me ha dicho que se hizo un sondeo inicial con las funciones de uno, las funciones de otro, y que es inicial, lo que hay en el listado. Pero lo mismo que las funciones de la concejala de empleo, faltan muchas funciones de otros trabajadores de este ayuntamiento. Yo no sé si te diste cuenta que ese documento no está actualizado, es de fecha, yo es que tampoco recuerdo la fecha, pero de fecha al principio de la legislatura incluso. Entonces... Mire, te termino para explicarte un poquito. Mira, hasta ahora los trabajadores que hay en este ayuntamiento están desarrollando su labor de una forma, podemos decir, la mayor parte, prácticamente todo, de una forma muy eficiente. Entonces, lo que se está haciendo es que estamos realizando prácticamente las mismas actuaciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos valorando las distintas actuaciones que está haciendo cada trabajador y en función de eso nosotros estableceremos aquella relación de actividades que ellos tengan que hacer, no hay más. Entonces, la concejala de empleo, la teniente alcalde, el alcalde, el concejal de obras hará todas aquellas que se determine por parte de esta alcaldía, que es como un jefe de personal tendría que decir cuáles son las suyas, pero eso que lo determinará soy yo, porque soy el no, si yo no estoy que no está terminado, que no está terminado todavía, que cuando usted eso no te preocupe, que se te mandará. Si yo no estoy diciendo que lo determine uno, que lo determine otro, simplemente que se digan una, dos. Yo creo que se podrá nombrar aquí alguna, aunque sea así que de forma informal, no puedo decir ninguna. Pero sí que estoy diciendo. Las propias de su concejalía, pero una más todo lo que yo envío. Si no para, si se está haciendo de todo, está hasta cuando tiene que apoyar la información. Que quede muy claro que yo no tengo ningún problema en que se redacten mis funciones y se le den a esta señorita. Sí, pero vamos, entonces, está haciendo muchísimas más cosas. Está haciendo, labores que, por ejemplo, no le corresponderían, pero la está haciendo. ¿Por qué? Porque es una persona que está comprometida con el puesto por el que se presentó y como está comprometida, pues es una mujer, es una persona que está capacitada y hace eso y más porque está capacitada para hacer sus funciones y más. Y yo todo lo que puedo, pues lo dejo porque confío plenamente en ella y es una persona de mi total confianza porque sabe hacer las cosas y la hace bien. No solamente lo de su confianza, sino muchísimas cosas más. Por eso que yo tengo tanto, se puede decir una sola cosa, Pero me está diciendo muchas, tantas, pero no me está diciendo ninguna en concreto. Estoy diciendo lo propio de su sí, y dentro de lo no es poco, y dentro de lo propio de tiene también que justificar subvenciones que no se justifican. Ya la has dicho una, ya la has dicho. Vale, pues ya está, sí, ya me quedo tranquila. Justificar subvenciones. Ya está, justificar subvenciones.
Está ayudando, no es que ella justifique, sino que ella ayuda a justificarla. Ella ayuda y ayuda en todo lo que tenga que hacer. No es que la justifique ella, sino que ella ayuda a justificarla. Si yo estoy diciendo una, pues ya está, una ya está dicha. Y apoyar en todo lo que puede el ayuntamiento. Y si tiene que poner silla, pues pone silla. Y si tiene que poner eso, pues hace lo que tenga que hacer. Y es lo que hay, que estamos aquí para trabajar, no estamos para otra cosa. Más cuestiones, pues se levanta la sesión. Muchísimas gracias.